Buenos días, hoy vamos a trabajar sobre la programación del firewall de Windows. El firewall de Windows es un programa que ya viene incorporado en el sistema operativo y es un programa que permite controlar las comunicaciones internas de su computadora con otros dispositivos que estén en el exterior, ya sea dentro de la red de trabajo en la que usted está operando, como la LAN, o a través de redes exteriores, pasando por el router a segmentos superiores o directamente a internet, dependiendo de cómo esté configurada la red en la que usted trabaja. El firewall de Windows, vamos a empezar diciendo que es un programa que mediáticamente, digamos, ha sido muy desprestigiado porque se lo considera inseguro. En general, los técnicos que consideran inseguro el firewall de Windows es porque no saben operarlo en profundidad. El firewall de Windows, como un programa de uso general para población no técnica, tiene distintos niveles de complejidad, de tal manera que si nos referimos a la seguridad que puede brindar el firewall configurado por defecto, es bastante baja, pero eso lo dice el manual de Windows y de Microsoft, de tal manera que cuando ustedes lo configuran de manera avanzada, si la persona que sabe configurarlo lo trabaja de manera correcta, es un firewall muy potente y muy poderoso, de tal manera que permite controlar muy bien la seguridad del sistema. Pero obviamente, como todo desde el punto de vista de la seguridad integral, depende del técnico que usted tenga y de cómo lo vaya configurando y de los conocimientos que tenga ese técnico. Así que en general, si nosotros tenemos que considerarlo, lo consideramos como un firewall muy seguro si está bien programado, como todos los programas de seguridad. Bien, lo primero que vamos a para poder seguir esta clase es importante que usted tenga algunos conceptos ya incorporados, que por lo menos tenga algunos conceptos mínimos de redes, ¿sí? Yo acá les estoy presentando un slide para que ustedes puedan visualizar estos conceptos. Normalmente, cuando nosotros nos comunicamos a través de internet, lo hacemos a través de la red de telefonía básica, es decir, la empresa que en la que usted está trabajando se comunica con el dispositivo a la red de telefonía básica, y a través de distintos tipos de telefonía de conexión a internet, como por ejemplo ADSL, se conecta enviando señales a través de la red de telefonía básica, y esas señales van a llegar a una central telefónica y a segmentos superiores de la red que van a permitir la conectividad de ese domicilio o esa empresa con internet. Ahora bien, para poder tomar esa señal, que es una señal de tipo analógica, porque la red de telefonía básica trabaja señales analógicas, esas señales deben ser digitalizadas dentro de lo que es el segmento interno de red para que puedan ser leídas por las computadoras. Todos los dispositivos, estos que yo estoy señalando en el slide, trabajan señales digitalizadas, de tal manera que no pueden trabajar una señal analógica que viene por la red de telefonía básica. Para eso se requiere de un dispositivo que se llama módem, ¿sí? Normalmente el módem, dependiendo de la red que usted esté trabajando, en las redes de las pequeñas empresas, generalmente el módem viene incorporado en el modem router que ustedes tienen, ¿sí? De tal manera que estos dos dispositivos están formando uno solo. En algunas empresas ustedes tienen el módem por un lado y el router por el otro, pero en otros lados ustedes tienen estos dispositivos en uno solo, como por ejemplo, déjenme poner el otro slide, este dispositivo que ustedes le llaman router. En realidad el router es un dispositivo doble, este router doméstico, que también se usa en pequeñas empresas, no porque sea doméstico significa que sea de mala calidad, o que sea desechable nada más, o usable nada más que por usuarios finales. En empresas también se usa este tipo de configuración. Este modem router, que puede tener distintos niveles de complejidad y que es programable generalmente,
tiene la particularidad de que es un modo en un router y un switch, prácticamente, de tal manera que muchas veces acá, si bien ustedes están viendo un switch conectado aparte para poder brindar una mayor cantidad de bocas de conexión a ese router, muchas veces este router incorpora 3 o 4 bocas disponibles, perdón, 3 bocas adicionales a partir de la boca de uso normal, y bueno, y ustedes pueden conectar varios dispositivos más. Además, generalmente van a tener la posibilidad de que ese router también funcione como un punto de acceso, que los puntos de acceso son los que permiten la distribución de la señal a través de Wi-Fi. El hecho de que el router, si no lo sabe, se lo voy diciendo, que tenga una o dos señales, permite tener una mayor estabilidad. No mayor potencia de señal, sino una mayor estabilidad para brindar una conexión cuando esa conexión es móvil. Por ejemplo, cuando usted se está moviendo dentro de la empresa con un celular o con una computadora portátil o una tablet, tener 2 o 3 antenas le da una mayor estabilidad a la conexión que se le va dando mientras está móvil el dispositivo. Bueno, esta es la conexión básica, ¿no? De tal manera que en general siempre tenemos que tener en cuenta que la red se tiene que dividir en dos grandes segmentos. Por un lado usted tiene el segmento que se conoce como WAN y el segmento que se conoce como LAN. También este segmento que se conoce como WAN se le conoce como segmento exterior o red pública. Son distintas denominaciones para definir lo mismo desde el punto de vista de la conectividad. Y después tiene el segmento interno de la red, ¿no es cierto?, que es la red privada o la LAN, que corresponde a lo que es el segmento interno propio. Normalmente los dos segmentos funcionan con números IP separados. El número IP que está en el segmento o con el cual su red se conecta hacia Internet, Internet está representado por este mundito, este mundo pequeño, ese número IP se conoce como IP público, ¿sí? De tal manera que en general todas las computadoras cuando se conectan, supongamos que ustedes se están conectando en la empresa con estas 4 computadoras al exterior, todas estas computadoras, las 4 computadoras se conectan al exterior y son reconocidas por el sistema de Internet a través de la IP pública, que es una para todos, ¿sí? Una para todos. Interiormente, esta IP pública trae paquetes de información, pero también tienen identificación para saber a qué computadora específica se debe mandar ese paquete de información, porque si no las comunicaciones se mezclarían internamente. Hay todo un mecanismo electrónico de software, de protocolos internos que el router está manejando para poder recibir los paquetes de información y mandarlos específicamente a la computadora que lo solicitó y evitar que esa información se vaya mezclando. Estos sistemas generalmente usted lo va a conocer como sistema NAT o de nateo, ¿sí? Lo tratamos en los cursos de redes, si le interesa. También vamos a poner videos o puede haber ya algunos videos que hablen sobre el tema. Lo que pasa es que tenemos en la web algunos videos que son públicos y otros que son privados, así que se mezcla un poquito en mi cabeza. No recuerdo si están ya los videos para alumnos o están los videos para público general. Pero bueno, esta estructura y esta información básica es la que nosotros tenemos que manejar desde el punto de vista práctico. Entonces recuerde, acá nosotros tenemos lo que se llama la WAN, ¿no es cierto? La WAN, la red externa, la red pública, que todos los equipos se comunican a través de un solo número IP, y ese número IP es el IP externo o el IP público. E internamente el router tiene un número IP también, que es el número IP de la LAN, y en el ámbito, ¿no es cierto?, interno de toda este segmento de red, es decir, el router en su comunicación con todos los dispositivos que forman parte de la LAN o de la red interna, nosotros trabajamos los números IP, que generalmente son los IP públicos, los del tipo 192.168.xx, ¿no?, que son tan conocidos. Bueno, por eso tenemos
números IP de categoría A, B, C, bueno, hay distintos tipos de denominaciones y de especificaciones técnicas al respecto. Teniendo en claro todos estos conceptos, estamos en condiciones de poder ir entendiendo qué es lo que estamos viendo con respecto al firewall de Windows. Sí, el firewall de Windows tiene en consideración todos estos temas para que ustedes puedan saber cómo opera o cómo trabaja. Acá yo les estoy abriendo la pantalla principal del firewall de Windows. El firewall de Windows, para aquellos que no lo sepan, lo pueden manejar en el panel de control, es decir, tienen que ir al panel de control de Windows y buscar el programa firewall de Windows, y esta es la pantalla principal del panel de control. Cuando nosotros trabajamos este panel de control, nos vamos a encontrar con distintos tipos de componentes. Acá ustedes van a tener los componentes de configuración, si bien que no lo confunda la simplicidad. Cuando los técnicos critican al firewall de Windows, critican lo que es la simplicidad, que por detrás hay una gran complejidad que puede complejizarse tanto como sepa el técnico en cuanto a la configuración del firewall. Y por el otro lado, bueno, tiene algunos otros elementos importantes como el centro de actividades, centro de redes y recursos compartidos, también de configuración, que están separados. El firewall, toda la configuración del firewall corresponde a este cuadro que yo les estoy señalando, mientras que el resto de los elementos son algunos elementos importantes. El centro de actividades tiene, por ejemplo, vendría a estar lo que es el manejo del sistema de errores de Windows y otras cosas, otros temas muy importantes desde el punto de vista funcional de la configuración del sistema operativo Windows, que hemos tratado en algunos otros videos, ¿sí?, que andan dando vueltas por ahí. El centro de actividades cobra relativa importancia en el manejo de errores del sistema, pero bueno, eso es tema de otros videos. Estas vendrían a ser las configuraciones principales con las cuales nosotros trabajamos. Básicamente, acá fíjese que el fabricante en la pantalla de configuración y principal le permite ver a usted los dos segmentos de red que nosotros habíamos considerado desde el punto de vista funcional. Le está mostrando la red doméstica, la red privada o LAN, cómo está configurada, y la red pública privada o LAN. Lo primero que nosotros tenemos que ver no es esto si está conectado o si no está conectado, ¿sí? Acá tenemos una computadora que está conectada a la red doméstica porque hay varios equipos trabajando, pero no está conectada a la red pública, es decir, que no se está conectando a internet. También podemos ver acá que tenemos algún pequeño no problema, sino advertencia del sistema que nos está diciendo no tenemos conexión hacia el exterior. Eso lo puede ver ahí en el icono de Windows. De paso, si no maneja mucho la interfaz gráfica de usuario de Windows, esto le va a servir como para que ustedes puedan ir conociendo algunos temas. Lo más importante que usted siempre tiene que considerar es la configuración, cómo están los sistemas, si está activado o desactivado. Voy a cambiar el color para que se vea un poquito mejor. Acá nosotros podemos ver que el firewall de Windows para la red doméstica está activado, ¿sí? Y para la red pública está activado. Esta es la configuración mínima de mayor seguridad que usted debería tener. Esto significa que el router lo que está haciendo es considerar todas las entradas y salidas de datos, programas, información que se producen entre la computadora con el resto de las máquinas que están trabajando en el segmento LAN, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente acá nosotros estamos viendo la configuración de la red interna y cómo se comporta una computadora con respecto a los otros. Cuando usted está hablando de computadora interna, tenga en cuenta que su computadora, a través de los concentradores, que puede ser el switch o el router dependiendo de la configuración, puede comunicarse con distintos tipos de equipos, ¿no? Generalmente una computadora se comunica de esta manera, es decir, se comunica con todos los equipos, a no ser que usted vaya colocando restricciones, es decir, no quiere que una computadora se conecte con las otras y con una sí en particular. Eso ya depende de la configuración que le vaya dando el administrador de la red. Pero básicamente en este segmento, en lo que nosotros estamos viendo en esta pantalla,
de redes domésticas se refiere a el comportamiento de su computadora con el resto de las computadoras de la oficina o de la casa. Con respecto de las redes públicas, también siempre es conveniente que usted lo tenga activado al firewall y le está monitorizando permanentemente la conectividad de su computadora con las computadoras del exterior. Acá ya empezamos con las primeras diferencias, ¿sí? Dependiendo de la seguridad del administrador. En general, muchos administradores lo que dicen, bueno, en una red, por ejemplo, doméstica de una casa, conviene que usted a la red pública tenga activado el firewall para la red pública y desactivado para la red doméstica, porque en general no le importa que otras computadoras de su casa ingresen a su información. Pero tenga en cuenta que si tiene una red con wifi activado, abierto, y si por ejemplo tiene un vecino que se está conectando a su computadora, el no tener activado el firewall le va a dar permiso también para que ese vecino del exterior de su casa esté accediendo a su computadora, a los datos de su computadora personal que usted está compartiendo a través de la red doméstica, ¿sí? Este ya es uno de los problemas que los técnicos le ven al firewall de Windows, y yo le vuelvo a repetir, esto es porque el técnico no sabe programar, porque todo eso se puede ir limitando. Ya lo vamos a ir viendo con las distintas opciones de configuración que tenemos. Bien, acá entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que visualizar. Lo otro que conviene que ustedes visualicen es el estado de las notificaciones. También vamos a ir viendo cuáles son las opciones, pero lo conveniente es que el firewall le notifique todas las notificaciones, es decir, todos los eventos que vayan sucediendo en su actividad de control se los vaya comunicando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos configurado en red doméstica notificaciones de bloqueo. Y notificaciones de bloqueo también para la red pública. Esto vendría a ser la configuración que yo le recomiendo como técnico a cualquier usuario. Configuración mínima de seguridad. ¿Se puede cambiar? Sí, por supuesto. Desde acá, desde las opciones donde ustedes pueden leer que dice activar o desactivar, desde estas opciones nosotros podemos modificar estas configuraciones básicas de tal manera que si hacemos clic, acá nosotros podemos ir activando o desactivando. Fíjense que en general ustedes van a tener distintos tipos de controles. Acá tienen el control de activación, que es un checkpoint, de tal manera que ustedes lo activan y van ordenándole la notificación o la no notificación. Y bloquear, por ejemplo, todas las conexiones entrantes en el caso de la red privada. Fíjense que acá nosotros tenemos sobre dónde se va a trabajar la red. En el caso de esta, la red privada o LAN, y acá tenemos la red pública, ¿sí? Estas opciones, como les decía, de configuración en el caso de la red privada o de la red LAN, normalmente nosotros no bloqueamos las conexiones entrantes, ¿sí? Bueno, en la red pública dependerá también de lo que le diga el administrador o de la persona que está encargada de la seguridad del sistema. Pero esto, les vuelvo a decir, es configuración mínima de lo que es el sistema, ¿sí? Vamos a volver a la pantalla anterior. Cuando usted quiere, por ejemplo, las configuraciones por defecto que el fabricante del sistema operativo ha preparado, bueno, puede hacer clic en esta opción y se le van a restaurar las configuraciones predeterminadas. Por supuesto que estas funciones de activar, desactivar, restaurar valores predeterminados y configuración avanzada están disponibles solo para el administrador, ¿sí? De tal manera que si usted, por ejemplo, no tiene permisos suficientes, se pueden bloquear. De paso, también vamos a hablar sobre, ya que estamos dentro del tema de seguridad, vamos a decir que si bien usted puede tener cuentas de tipo administrador y cuentas de tipo usuario común sin privilegios en Windows, esa configuración básica de privilegios se puede cambiar y alterar según las necesidades de cada administrador, porque se puede personalizar la configuración de cada usuario en particular. Es decir, que usted puede tener un usuario administrador, pero puede ir configurando, si quiere, un superusuario con todos los derechos del sistema, y a otro administrador restringirle accesos a ciertos lados. Todo eso se puede hacer dentro de lo que es el sistema operativo Windows. Que lo sepa hacer o no el técnico ya son cosas diferentes, ¿sí? Esto siempre usted tenga en claro
como técnico, que va a depender de lo que sepa en administración y de administración y de arquitectura del sistema operativo. Bien, vayamos a las opciones de configuración avanzada. Las opciones de configuración avanzada, bueno, esto ya es otro cantar. Acá es cuando usted ve si el administrador de seguridad o el técnico de la computadora que está controlando el sistema sabe o no sabe programarlo, porque acá ya son las palabras mayores en donde usted le va dando distintos niveles de complejidad y va personalizando el funcionamiento del sistema. Básicamente, ¿qué es lo que va a encontrar? Bueno, yo no puedo en un video de introducción a la seguridad, no puedo avanzar sobre toda la configuración, pero sí le voy a ir dando lo básico y elemental que usted debe manejar, y a partir de allí como técnico deberá ir explorando más el programa. Acá tiene el cuadro de configuración más importante: reglas de entrada y reglas de salida. ¿Qué son reglas de entrada? Las instrucciones que usted le da al firewall de Windows respecto de cualquier tipo de comunicación que se intente establecer desde el exterior de la computadora a nivel LAN o a nivel WAN con respecto al sistema, ¿sí? No solamente con información, sino con programas y con distintos elementos. Acá usted en reglas de entrada controla ese tipo de comunicación. Y las reglas de salida, en donde le dice al firewall qué está permitido salir de su computadora, qué comunicaciones puede establecer su computadora con otras computadoras de la LAN o con otras computadoras de la WAN, ¿sí? O de las redes privadas o públicas. Entonces vamos a ver las reglas de entrada. Acá usted, cuando va a definir las reglas de entrada, generalmente ya va a tener un conjunto de configuraciones por defecto, de tal manera que ya hay un conjunto de reglas predefinidas. ¿Sí? Fíjense que acá ustedes tienen en la parte central el sistema les va indicando las reglas de entrada, ¿sí? Y en general se van encontrando con la columna de nombres de regla, que es una columna descriptiva para que usted tenga una noción básica general de lo que se trata. Normalmente las reglas se van agrupando de tal manera que usted dice, bueno, administración remota de la computadora, conexión con la LAN, conexión con la WAN. Esto depende de cómo vaya organizando el administrador del sistema, ¿sí? Y bueno, si la regla está trabajando o no está trabajando y qué tipo de permisos va trabajando. Hay muchas columnas, ¿no? De tal manera que ya vamos a ir viendo todo estos los elementos, pero bueno, como puede ver, ya es bastante, esta segunda pantalla nada más, un poquito más compleja, es bastante compleja desde el punto de vista de la información que se puede manejar. Si necesita mirar alguna regla en particular, usted la abre y aquí se va a encontrar con toda la regla, todas estas etiquetas que usted ve, opciones que están acá arriba, ¿sí? Son las que van definiendo a la regla, de tal manera que usted va a tener muchísima información de cada una de las reglas en particular. Esto es solamente para una regla, ¿sí? Entonces acá tiene, por ejemplo, el nombre de la regla, acá tiene una descripción. Yo previamente había creado una regla, por eso la vamos a ver. Acá, por ejemplo, hay una regla en donde en inglés está relatado que permite la conexión de una IP a un puerto, ¿sí? De tal manera que usted puede ir describiendo. Y acá, bueno, hay una descripción general de la regla, donde nos dice: regla genérica, permite a todos los programas que usen el protocolo desde la dirección IP 123.44.55.123 al puerto local 1234, ¿sí? Es decir, desde el exterior, cualquier computadora que tenga este número IP específico se puede conectar, este número IP específico se puede conectar a la computadora local. Esto, recuerde, es una regla de entrada. Entonces, desde el exterior, esta computadora, la 123.44.55.123, se puede conectar al puerto 1234 de esta computadora, y ahí usted tiene específicamente la opción de permitir la configuración, la conexión, perdón, ¿sí?
Bueno, y acá se pueden ir especificando distintos tipos de elementos que los vamos a ir viendo ahora en la conexión, ¿sí? De tal manera que usted ahí tiene una regla de conexión, que es una regla muy simple, pero ya es muy restrictiva. Es decir, que usted, por ejemplo, puede poner una regla de bloqueo que diga todos los equipos se van a bloquear excepto esta computadora. Entonces permite solamente que una computadora del exterior pueda establecer conexión con esta máquina. Ya es una regla muy restrictiva y es obviamente de seguridad muy fuerte, de tal manera que eso es muy importante. Acá también conviene que usted tenga nociones generales de programación de red. Cuando vayamos a router, ahí usted va a ver los videos de router, de programación de router, que en general le explicamos que las reglas de restricciones generales se tienen que colocar al final. Entonces, ¿qué es lo que usted cómo tiene que organizar las reglas en un router? Bueno, básicamente pone la regla de permisos de conexión primero y al final pone una regla de restricción completa, de tal manera que el router va siguiendo primero las reglas de permiso y al final tiene la regla de bloqueo total. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que si una conexión entra en una de las reglas de permiso, va a permitir su conexión y va a trabajar. Si no entra en ninguna de las reglas de permiso, esa conexión va a ser administrada con la regla de bloqueo total, de tal manera que usted siempre va a tener un sistema seguro. Esa es una regla básica de seguridad de programación que en general todos los administradores debemos seguir para poder trabajar de manera apropiada con el firewall o con los elementos de seguridad. Casi todos los firewall trabajan con reglas de ese tipo. Hay otros firewall que no están orientados a personal de seguridad, de tal manera que pueden tener algunas flexibilidades o diferencias, pero internamente todos trabajan de esa manera. Bueno, vamos a configurar una nueva regla. Para cuando usted necesita configurar una regla en particular, ahí tiene la opción nueva regla, que le permite escribir una regla siguiendo sus propios derroteros de seguridad, ¿sí? Vamos a hacer un clic y acá lo primero que fíjense que son pasos muy sencillos, es decir, una serie de pequeños pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo, de tal manera que todos los pasos están definidos acá en la columna de la izquierda y nosotros vamos configurándolos acá desde la parte central. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner una regla respecto de un programa que nosotros tengamos en la computadora. Recuerden que estamos hablando de reglas de entrada, ¿sí? Siempre mire lo que usted está programando, ¿eh? Esto es una regla de entrada, es decir, conexión del exterior hacia nuestra computadora. O sea que acá podemos estar arreglando la comunicación de un programa en particular. Supóngase que usted tiene un programa de chat y dice, bueno, ¿quién puede chatear con este programa desde el exterior? Nosotros le podemos decir, bueno, entonces nuestro programa de chat específicamente se puede conectar con una computadora o con una persona en particular. También tiene la posibilidad de definir lo que se llama puerto, ¿sí? Un puerto, es decir, una regla que desde el exterior algún programa intente comunicarse y se pueda comunicar solamente con algún puerto en particular. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos estar monitorizando ese puerto en particular, o podemos estar monitorizando varios puertos y no queremos que las conexiones pasen por varios lados. Usted dirá, bueno, pero en esta computadora a lo mejor nosotros no tenemos comunicación o algún programa de filtro de puertos. Bueno, pero ustedes pueden tener algunos dispositivos de red, el administrador puede tener algunos dispositivos de red y puede estar controlando las comunicaciones solamente de algunos puertos, no todos los puertos. Para los que no sepan de puertos, la computadora puede tener 65.535 puertos abiertos, de tal manera que hay muchísimos puertos. Por eso muchas veces los administradores solamente controlan o ponen los programas automáticos a controlar a ciertos puertos. Hay distintos tipos de sistemas de control, eso lo vamos a ver en los cursos de redes, pero bueno, esto es muy importante desde el punto de vista que usted lo tenga. Y bueno, podemos partir de una regla predefinida previamente, es decir, que en vez de crear una regla de cero, usted puede seguir ya personalizar alguna regla que usted ya tenga, o podemos hacer algunas configuraciones personalizadas. Vamos a la opción de programa,
Es decir, vamos a poner una regla de restricción de un programa en particular, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un programa de chateo que se llama prueba.exe, que está dentro del sistema, y nosotros queremos configurarlo. Le decimos al sistema que vamos a configurar una regla de entrada para ese programa. Hacemos clic en siguiente y acá ya el sistema nos va a decir, se va a aplicar esta regla para todos los programas de la computadora que sean llamados desde el exterior, o solamente para alguno en particular. Bueno, si es para alguno en particular, usted puede usar el botón examinar, se le va a abrir un cuadro de diálogo para que le diga a la computadora cuál, o le puede señalar acá el path, ¿no es cierto? Yo voy a poner un programa que está dentro de la carpeta Windows, ¿sí? Que se llama prueba.exe, ¿sí? Entonces ahí yo lo defino y ya tengo solamente para este programa. La regla esta es válida solamente para este programa. Presiono el botón siguiente y le digo permite la conexión o permitir la conexión si es segura. Entonces acá permitir una conexión, si algún programa desde el exterior llama a este programa prueba.exe de mi equipo, yo le puedo permitir la conexión simplemente desde arriba, o le puedo condicionar la conexión a ciertos parámetros. Entonces yo me pongo acá y le digo permitir la conexión. Si es para bloqueo, por ejemplo, yo digo este programa no se puede comunicar con el exterior, yo lo tengo que bloquear desde acá, ¿sí? Bueno, con permitir la conexión si es segura, esto significa que tengo que personalizar. Generalmente esta personalización ¿a qué hace referencia? A un protocolo de comunicación de seguridad que es el IPsec. Sí, el IPsec es un protocolo muy conocido para los administradores de redes y para los administradores de seguridad, que es un protocolo específico que se puede programar de distintas maneras para cumplir ciertos requisitos de seguridad. Entonces acá nosotros definiríamos esos requisitos de seguridad. Y acá, por ejemplo, uno de los requisitos de seguridad es que la persona se autentique, ¿sí? Y se asegure la integridad de la información. Autenticarse significa que no cualquiera se puede comunicar, sino que tiene que validar un nombre de usuario y una contraseña, y se proteja su integridad, la integridad de la información, es decir, que venga encapsulada la comunicación del paquete de comunicaciones, del datagrama, ¿sí? Porque se puede encapsular o no encapsular. Es decir, cuando nosotros hablamos de encapsulación de paquete de datagrama, estamos hablando de red, de VPN, de red privada virtual, ¿sí? También acá ustedes pueden, como principio de requerimiento, que se cifren las conexiones, a eso se refiere la VPN. Permitir que los equipos negocien dinámicamente en el cifrado, entonces de tal manera que ustedes le van dando la posibilidad de que puedan comunicarse. ¿Por qué? Porque bueno, negocien dinámicamente el cifrado significa que se cumplan ciertos requisitos de comunicaciones. Cuando ustedes a través del IPsec van estableciendo distintos tipos de niveles de seguridad, se van haciendo, para que se entienda un poco en general, se van haciendo mezclas de protocolos de seguridad, y estas mezclas tienen que cumplir ciertos requisitos, de tal manera que ustedes se van a encontrar con que para que los equipos puedan establecer cómo se va a establecer la comunicación, y cómo se van a mezclar los protocolos de seguridad, porque no es lo mismo si se mezclan en un orden que en otro orden y con distintos niveles de cifrado. Bueno, todo eso se tiene que negociar entre los dispositivos, porque si no pueden haber dos routers que tengan los protocolos IPsec, pero que las configuraciones de seguridad estén diferentes en los dos routers y nunca se van a poner de acuerdo, de tal manera que a través de la negociación dinámica esos protocolos de seguridad se van acordando y los dos routers pueden trabajar de una manera coordinada, por más que estén ligeramente diferentes estas conexiones o estas configuraciones. En este caso, por ejemplo, acá es otro casillero donde dice que la conexión use encapsulación nula, es decir, que se establezca la conectividad, pero no se le pida que ese datagrama se mantenga íntegro en su comunicación, ¿sí? Invalidar reglas de bloqueo. Bueno, en el caso de que los routers tengan reglas de seguridad que definan que se establezca
un bloqueo de la comunicación o un bloqueo de un número IP o de un usuario en particular, en el caso de que esas reglas de seguridad no se sigan de manera estricta, bueno, nosotros podemos hacer que se invalide esas reglas de bloqueo. De tal manera que acá ustedes tienen distintos tipos de verificaciones. Entonces acá vamos a permitir la autenticación y la integridad. Automáticamente también se va a permitir la negociación, perdón, pero acá vamos a dejar desmarcado e invalidar las reglas de bloqueo. Es decir, que el bloqueo, en el caso de que por ejemplo alguien intente comunicarse, intente forzar la comunicación, probablemente en el router va a haber alguna regla de bloqueo, y bueno, se va a poder seguir esa regla de bloqueo. Aquí aceptamos, ¿no es cierto? Y después, fíjense, estamos hablando acá, solamente hemos hablado de este tipo de conexión. Ahora vamos a hablar sobre los usuarios, ¿sí? Acá nosotros podemos poner usuarios autorizados, de tal manera que acá, si nosotros tuviéramos configurados usuarios en la red o en la máquina local, esto depende de si nuestro terminal es un terminal, si es un servidor, nosotros vamos a tener la lista de todos los usuarios de la red aquí en este casillero de selección. Y si es un cliente de la red, tenemos que ir definiendo los usuarios de la red acá para que decirle qué nombre de usuario está permitido, ¿sí? Para poder trabajar. De tal manera, por ejemplo, esta computadora es el usuario, la computadora es Ricardo PC. Bueno, y acá nosotros podemos ir definiendo distintos tipos de usuarios para poder permitir esta conexión. Y tenemos una regla de excepciones. Excepciones cuando la regla no se aplica, es decir, nosotros tenemos los usuarios autorizados y las excepciones, las identidades de usuarios solo se pueden comprobar si se usa un método de identificación que contenga identidad del usuario. ¿Sí? Acá es una regla un poquito más estricta desde el punto de vista funcional. Si nosotros tenemos que definir usuarios, los definimos acá. En el botón siguiente vamos definiendo los equipos, ¿sí? No solamente podemos definir los usuarios, sino desde qué equipo se puede empezar a conectar. Es decir, que nosotros podemos definir, supongamos que acá ponemos un usuario Jorge, pero Jorge no se puede conectar. Si nosotros definimos equipo, le vamos a estar diciendo a la computadora Jorge se va a poder conectar, pero solamente si se conecta desde tal equipo, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a ir restringiendo y delimitando. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes están controlando el acceso a una base de datos de información, que este programa esté controlando el acceso a información de la empresa. Bueno, nosotros podemos ir definiendo, por ejemplo, todos los usuarios del sector de contabilidad y que trabajen con los equipos que tengan los números IP del sector de contabilidad, de tal manera que vamos definiendo, ¿no es cierto? Y por más que tenga el contador quiera acceder a una computadora, si no está en una computadora del sector de contabilidad, no va a poder acceder. De tal manera que nosotros desde ese punto de vista podemos ir seleccionando la computadora y los usuarios. El perfil, bueno, por ejemplo, acá estamos definiendo algunas cosas. Por ejemplo, que venga desde el exterior, desde una computadora, sin definir. Si viene desde una computadora, acá la segunda opción de privado es si viene de una computadora que forma parte de la LAN, o si viene desde una computadora que forme parte de nuestro dominio, ¿sí? Dependiendo de la envergadura de la red que usted tenga, la computadora puede estar formando parte de un dominio. Un dominio de red vendría a ser un conjunto de computadoras que pueden tener distintas familias de número IP formando parte del sistema, de tal manera que puede venir, por ejemplo, una conexión desde el sector de contabilidad de Buenos Aires, no solamente desde el sector de contabilidad de Mendoza. Entonces nosotros tendríamos que definir acá un dominio. Si por ejemplo solamente las computadoras de contabilidad de Mendoza se pueden conectar a esta máquina que estamos configurando, pues le tiene que poner desde privado,
¿sí? Y si además puede venir alguna conexión desde el exterior, supóngase, no solamente desde el dominio de nuestra máquina, sino desde un aliado estratégico de la empresa que tenga otro dominio, nosotros le podemos poner desde público, pero acá conviene que vaya definiendo el número de IP, pues si pone público y no va definiendo y restringiendo los números de IP, cualquier persona desde el exterior, un hacker, se puede conectar desde cualquier máquina del exterior. De tal manera que las reglas de seguridad se tienen que ir siguiendo desde un punto de vista más estricto, desde el punto de vista de trabajo. Bueno, perdón, vamos a poner acá privado, solamente desde la LAN. Bueno, y acá el nombre de la regla de entrada, restricción. Vamos a poner contabilidad, ¿sí? Y acá vamos a poner controla el acceso del sector contabilidad al programa interno de control de cuentas de proveedores, por ejemplo, ¿sí? Entonces pone una regla restrictiva de tal manera que usted finalizamos. Y el sistema en la parte de configuración avanzada y reglas de entrada nos tiene que tener la restricción tal cual nosotros la hemos configurado, ¿sí? Ahí usted tiene la restricción y bueno, la regla que la puede abrir y la puede modificar, la puedo volver a personalizar, puedo entrar de nuevo en las opciones de configuración, definir programas, servicios, equipos. Miren, inclusive protocolos puedo yo definir, porque podría decirle, bueno, que este programa solamente trabaje tal protocolo, IP6, TCP, UDP, dependiendo del protocolo. Muchos de estos protocolos, ¿no es cierto?, intervienen en distintos niveles de los niveles OSI de la red, de tal manera que cada uno de esos protocolos se usa para algo en particular, ¿sí? El ICMP P4 es lo que usted conoce como ping, el TCP es de comunicaciones normales con verificación de datagrama y del orden de los datagramas, UDP sin verificación. Bueno, hay distintos tipos de protocolos, ¿no es cierto? Para eso, como le decía, conviene que usted lo maneje, ¿no?, desde el punto de vista técnico. Bueno, el ámbito también, los números IP locales, podemos agregar. Muchos técnicos lo que hacen es la pantalla esta de reglas, ¿no es cierto?, la que acabamos de ver, las van siguiendo acá, escriben la parte general y después vienen acá y escriben específicamente, porque es un poquito más ordenado mentalmente desde el punto de vista práctico, ¿sí? Pero yo siempre le aconsejo que cuando usted defina un acceso de red, ponga un nombre específico para que le recuerde bien para qué se trata y en la descripción sea lo más extenso posible. Obviamente no escriba un testamento, no escriba una hoja 4, escriba algo en 2 o 3 oraciones, si es posible en una, bien específico para que usted sepa de qué se trata esa regla, porque una vez que usted tiene problemas de conectividad, bueno, tiene que navegar entre todas estas reglas creadas dentro del sistema. El sistema obviamente que también le permite eliminar la regla. Si usted, por ejemplo, supóngase dice, ay, la escribí mal o la quiero reescribir o no está muy completa, bueno, la puedo eliminar. La señalo acá en azul con un clic y después va a eliminar y ahí el sistema le pregunta, ¿está seguro que quiere eliminar? Bueno, espero que esta no es, como ven, no es una aproximación muy avanzada. Esto conviene que usted haga reglas, trabaje, las opere. ¿Cómo se puede configurar una regla? ¿Cómo usted puede adquirir habilidades como administrador de seguridad en un sistema de redes? Bueno, usted puede hacer internamente en su computador. Esto lo puede hacer. Generalmente se usa el Packet Tracer para conocer las reglas de administración general. Entonces el programa de entrenamiento para administradores de red basadas en Cisco, el Packet Tracer anda muy bien. Pero cuando usted necesita aprender a configurar un firewall de Windows, yo le aconsejo que haga a través de las máquinas virtuales. Por ejemplo, usa el VirtualBox, crea 2 máquinas virtuales de Windows, las enlaza en un sistema de red
y a través del firewall va estableciendo reglas de conectividad y, por ejemplo, puede intentar acceder desde una computadora de la red de VirtualBox a la otra, como para poder visualizarlo. Esto es muy práctico, ¿sí? Desde el punto de vista para que usted vaya ensayando estas reglas de entrada. Espero que este video le haya sido de utilidad.